Y así amanecimos en el distrito de Conchucos, ubicado a 3.200 metros sobre el nivel del mar. Y así me encuentro en la ciudad de Huamachuco. El hombre de las montañas se encuentra en las alturas de esta ciudad. Mientras subimos al mirador de la laguna Cuchuro y también el pico Huaylilla, me parece que es el de allá, el pico Huaylilla, sobre los 4.700 metros sobre el nivel del mar. El pico más alta de la región La Libertad. El último de allá, cuando las visitas sentando arriba, ven a visitar. Ah, es el pico Huaylilla, ¿no? Y acá arriba hay ese de allá. Huaylas. Pico Huaylas. Ah, ¿qué tiempo viviendo por acá? No, yo estoy nacido acá, oiga. ¿Has nacido? ¿Vives todo el tiempo acá? ¿Justo estás trabajando? ¿Estás arando? ¿Acá cómo se dice? Champeando. Champeando. Sí. Claro, para la siembra, ¿no? ¿Qué vas a sembrar acá más o menos? Papa, de colores seguro, ¿no? Porque... Papas ricas más. Claro, de colores, papa larga. Sí, de toda papita rica. Después papa blanca no sembramos. Y así comienza desde temprano el viaje desde las tierras de Pomabamba en la región de Ancash. La carretera o la ruta es en ascenso hacia el primer abra o el primer paso. El camino es trocha, empedrada, con baches. Y estamos yendo al hombre que vive solo en la montaña y lejos de la civilización. Por esta ruta veo que no hay mucho tránsito, no hay carros, no hay viajeros. Y así que estamos yendo solo solitario hacia el primer cumbre. Y así llegaríamos al Abra sin nombre, a una altitud de 3.780 metros sobre el nivel del mar, donde se encuentra un bosque de pinos rodeado de mucha vegetación. Y luego nos toca descender, bajar por la misma carretera, empedrada, trocha, algunas partes afirmadas, pero la mayor parte de este trayecto, de esta ruta, en estos lugares es un desastre, sin arreglos, sin mantenimiento de la vía. Igualmente, pasando por muchos pueblitos en estos lugares, también con nombres que terminan en Bamba. Y así seguimos descendiendo, bajando hasta el cañón, hasta la parte más baja del cañón, donde se encuentra un río. También con mucha precaución, con mucho cuidado, ya que los carros en contra no tocan su bocina, ya sea en curvas cerradas. Y así estaríamos llegando la parte más baja de esta zona, donde se encuentra un río. Pues justo hay un puente de palos, pues muy peligroso. Si pasa un carro con mucho peso o carga pesada, es posible que se derrumbe este puente. Y a pocos kilómetros de este puente se encuentra la ciudad llamada Sihuas, en la parte más baja de los cañones. Pues en este lugar, como es baja, hace mucho calor. El clima es cálido, pues nos toca almorzar para poder subir nuevamente. Y así, después de un rico almuerzo, subimos, ascendemos a otra abracería, pero también pasando por muchos pueblitos. También la carretera empedrada, trocha, en mal estado, y así el moto nos lleva sin miedo. Esta ruta nos va a llevar a un pueblo llamado el centro poblado Quingao, en Sihuas, en el departamento de Ancash. Se encuentra este pueblo casi en la montaña, en un lugar inhóspito. Yo creo que casi nadie llega a este pueblo a recorrer y conocer sus paisajes. Luego de hablar con los lugareños de Quingao, preguntando la carretera, nos comentaron que hay otra vía corta para poder llegar al distrito de Conchucos. Pero antes tenemos que subir, ascender por una carretera recién hecha, carrozable, también muy mal estado esta carretera.
pues tenemos que subir hasta la parte más alta para poder llegar a descender. Y en el camino encontramos estancias de alpacas, vacas, casi en la puna. Y así llegamos a la parte más alta, al Abra sin nombre, aproximadamente 4.500 metros sobre el nivel del mar, ya casi tarde, y tenemos que aprovechar el tiempo, ya que en estos lugares es difícil encontrar alojamiento o pasar la noche. Es como siempre llegar a una provincia, a un distrito donde se podría encontrar algunos como alojamiento, comida, entre otros, y así pasar la noche tranquilamente. Y nuestro objetivo era llegar a Conchucos para poder pasar la noche tranquilo, sin problemas. Y el camino lo mismo, desciende desde esta Abra con muchas curvas. También se encuentran más estancias de alpacas. El descenso, como siempre, con mucho cuidado. Durante el trayecto igualmente hay más pueblitos, ya casi cerca al distrito de Conchucos. La carretera es bien empinada, bien bajada, eso sí, con piedras sueltas, muy peligroso, con abismos bien profundos. Y así estaríamos llegando al distrito de Conchucos, casi oscureciendo o casi anocheciendo. Y así amanecimos en el distrito de Conchucos, ubicado a 3.200 metros sobre el nivel del mar. Este distrito se encuentra debajo de estas montañas gigantes. Ayer bajamos desde los 4.500, la carretera en mal estado completamente. Nos comentaron desde este distrito desciende una carretera asfaltada, pavimentada, y esperemos que sea así para poder recorrer las rutas. Otra vez nuestro viaje comienza en descenso, en bajada desde el distrito de Conchucos para poder llegar al hombre de las montañas. Y por acá lo mismo, la carretera es un desastre, en mal estado. Tenemos que descender hasta la parte más baja de este lugar, a las profundidades del cañón llamado el lugar Tablachaca, en donde se encuentra el limítrofe, también el río llamado Tablachaca. La carretera, eso sí, tenemos que bajar con mucho cuidado, con curvas cerradas, tierra suelta, piedra suelta, y no hay mucho movimiento por acá, no hay muchos carros que pasan. Si es que pasa algo en esta zona, es posible que no te encuentren o que no te reporten. El territorio de Ancash o del departamento Ancash ya dejamos atrás. Cruzamos y nos encontramos en el territorio de la Libertad, en donde se encuentra el hombre de las montañas. Y en esta parte de la carretera se encuentra pues asfaltada, pavimentada, pero hay otras partes que se encuentran tragados por las montañas, sepultadas por las montañas. Y algunas zonas de la carretera se encuentran inconclusa, sin terminar. Y aproximadamente en este lugar se encuentran 30 curvas cerradas. Y así para poder llegar a un pueblo llamado Moyipata, en la parte más alta de esta zona. Y en esta parte pues termina la carretera asfaltada. Ya comienza una ruta casi afirmada para poder llegar a nuestro destino. También pasando por muchos pueblitos como Moyebamba, otro pueblito llamado Santa Clara de Tulpo, en donde almorzamos. Luego seguimos la ruta, la misma carretera casi firmada, descender hasta la parte más baja de estos cañones, luego subir, ascender. Esta zona o las carreteras es muy rara. Y así sucesivamente, bajar, subir a otros pueblos liberteños. También
nos presentan más pueblos como Totorapampa, luego Angasmarca, un pueblo donde había una fiesta. De ahí comienza su vida hasta la parte más arriba. Y así llegaríamos al distrito de Cachicadá. También una vez más vamos a subir. En esto sí podemos encontrar una carretera asfaltada antigua, pero algunas partes ya fue abandonada. La pavimentada ha desaparecido. Se encuentra trocha, empedrada y también pasando más poblados. Esto sería el Abra, donde se encuentra un cementerio. Luego vamos a descender a una pampa. También más pueblos nos presenta en el trayecto. También se encuentran más minas en este lugar. Y así sucesivamente, pasando por muchos pueblitos, llegaríamos a la ciudad de Huamachuco. También casi oscureciendo, ya casi anocheciendo. Lo más importante es llegar a una provincia o a un distrito donde podemos encontrar comida, alojamiento, entre otros. También algunas provisiones para la movilidad. Y así me encuentro en la ciudad de Huamachuco. El hombre de las montañas se encuentra en las alturas de esta ciudad, en la parte más alta de esta ciudad, de este lugar, y le muestro un poco de la ciudad de Huamachuco. Esta sería su plaza principal de la ciudad. Se encuentra una bandera gigante flameando, y también los lugareños, las personas de acá son muy originarios, pues se podría ver con su típico vestimenta de acá de Huamachuco, con su sombrero gigante y los restos de la indumentaria. Y así comenzamos el viaje desde la ciudad de Huamachuco. La carretera en subida, a cuesta arriba. La ruta aproximadamente nos tomará como 1 hora. Buenos días, mamita. Una preguntita. ¿Este camino me lleva para la laguna Cuchuru? Sí. Si no, ¿qué tiempo llego? Llegarás, pues. A ver, nosotros en el Torito tenemos arriba un chacra que nos vamos a ¿Ustedes son de ahí? Sí, de arriba de las vicuñas, así para acá sembramos. Ah, es tu pueblo, por allá, tu zona. Ajá, en el Torito lo hacemos 40 minutos. Aquí lo harás, pues, media hora, cuenta. Yo sigo al Torito que se vaya despacio, 1 hora. Media hora, ¿qué pasa? Sí, no. Le llevas, en fin. Ahí es tu zona, ¿no? Sí, arriba, sí, a la sur. No vais a voltear porque ahí arriba en una pampa, ya que salimos, hay un cartel así. Ya. Un cartel. Ese voltea para allá a la Laguna Negra. Ahí es otro lago. Ya. Que se van a visitar. El otro no se van nomás. Mira, está nublado. Estos días ha estado lloviendo por acá. Parece que sí, ¿no? Porque ayer cuando llegué estaba lloviendo por esta zona, por estas tierras liberteñas. ¿Sí está lloviendo? Sí, está chirapeando, sí, pero no mucho fuerte. No es como en invierno, febrero, enero, eso sí, ¿no? Sí, pero hoy, estos días recién, pues, hemos estado en puro verano. Ah, claro, pero ya es invierno, ya toca llover todo el tiempo. Toca venir, sí. La última preguntita para no quitar tiempo. ¿Acá hablan quechua? Nosotros no, ve, así como... ¿No hablan quechua, no? No, solo así como conversamos. ¿Castellano no hablas? Sí, así conversamos bien. Así los señores de arriba también de nuestra zona. Somos de Cuchuru, pues. Sembramos una parte lo han dado para las vicuñas. Pensaba que hablaban quechua por acá como en Cajamarca, así. No. Pensaba que hablaban su quechua como para conversar un poco. No hablan para nada. No hablamos, vieras. La carretera es casi afirmada, pasando por muchos pueblitos ubicados en las alturas de la ciudad de Huamachuco.
La ciudad de Huamachuco se encuentra a una altura de 3200 y el lugar que estamos yendo 4000 metros sobre el nivel del mar, casi 1000 metros de altura vamos a subir, a ascender. Y el día se encuentra nublado completamente. El cielo de esta zona de la ciudad de Huamachuco se encuentra cubierto o nublado, al parecer que en la tarde llueve, ya que estábamos comenzando la época de invierno, época de la lluvia en los Andes peruanos. Y así hemos llegado a la laguna Cushuro, en donde se encuentra el hombre de las montañas. Y nos tomó casi una hora el trayecto, parando, grabando el viaje. Aproximadamente son como 13 kilómetros desde la ciudad Huamachuco, la carretera es empinada, subida. Detrás de mí se encuentra la montaña más alta, el pico más alta de la región, departamento o estado de la Libertad. Ahorita mismo se encuentra cubierto de neblina, es decir, el pico más alto de la región. El punto más alto de esta región sería el pico Huaylilla, pues como notarán se encuentra completamente noble y esperemos que despeje para poder apreciar, para poder mostrarle la montaña. Pero en su momento, en su época o hace muchísimos años, pues esto fue una nevada cubierto de glaciar, pero con el pasar de los años, con el calentamiento y todo, hoy en día se encuentra pues así, sin la nevada, sin glaciar, solo rocas, solo cerro, solo montaña. Mientras subimos al mirador de la laguna Cushuro, también el pico Huaylilla, me parece que es el de allá, el pico Huaylilla, sobre los 4700 metros sobre el nivel del mar, el pico más alta de la región, la Libertad. Hay otro pico más allá, debe tener nombre también, pero toda esta cordillera en sus tiempos, en su época, ha sido pues nevada. Había nieve, había glaciar. Con el pasar de los años ha quedado así, calato, solo rocas, solo cerros, nada más. Como dice el dicho, todo tiene su fin, todo termina. Y me parece que muchas personas vienen a este lugar a practicar trekking, caminata. Además, creo que llegan a la cima de esta montaña, al pico. Pues está a 4700 sobre el nivel del mar, muy cerca nada más, no está debajo de los 5000 metros. Es posible que lleguen gente caminando hasta la parte más alta. Y al parecer más tarde va a llover, por eso se encuentra nublado completamente el cielo de esta zona, nube oscura. Eso quiere decir que va a llover. Eso sí, prevemos, regresamos, ya vamos a bajar a la ciudad de Huamachuco. Está muy cerca también para subir y también para visitar a estas maravillas. El último día, cuando las visitas entrando arriba, ven a visitar. Ah, es el pico Huaylilla, ¿no? Ahí acá arriba hay ese de allá. Huaylas. Pico Huaylas. Ah, ¿qué tiempo viviendo por acá? No, yo estoy nacido acá, oiga. ¿Has nacido? ¿Vives todo el tiempo acá? ¿Justo estás trabajando? ¿Estás arando? ¿Acá cómo se dice? Champeando. Champeando. Sí. Claro, para la siembra, ¿no? ¿Qué vas a sembrar acá más o menos? Papa, de colores seguro, ¿no? Porque... Ricas más. Claro, de colores, papa larga. Sí, de toda papita rica. Después papa blanca no sembramos. Claro, porque eso crece en baja, ¿no? Sí, pero acá no crece. Sí, crece lo que el hielo lo frega más. Claro, el hielo lo quema, entonces acá cayera pues helada, ¿no? Sí, helada, sí. Entonces no crece. Como en cambio las papas de colores, Resistentes, pero. claro, más resistentes a la altura también crecen, ¿no? Son más arenosos. Sí, ¿Y algunos nombres que me mencionarías de las papas arenosas? la Habana, la Guaira, la Bretaña, distintas papitas. Sí, ¿no? Sí, pero por mi tierra también a esta altura crece. ¿Hay gente que sube al pico? ¿Es accesible o es peligroso? No, yo he andado. Ah, ¿tú has andado? Yo lo he andado todo el cerro que está antes.
nosotros nos hemos mantenido con ramita que antes no sembrábamos, pues. Ya, Las ramitas, mi mamá hasta ahorita ven sus ramitas en Guamachuco frente a la Ugel. ya. Sí, con eso nos mantenido para hacer lo que no hemos podido, tío. Ah, claro, toda esta zona has recorrido. Atrás hay una laguna, ¿no? Sí, hay varias lagunas. Ah, son La varios. laguna Perolta, la laguna Verde, está la otra laguna Verde, la laguna Negra, la laguna la Sausacocha, esta es la Cuchuro. Laguna Cuchuro. Realmente acá en invierno, en época de lluvia, cuando llueve, ahí aparecen bolitas. Sí, ahorita hay. ¿Sí hay? Sí hay. Se llama Cuchuro, ¿no? Sí, lo que nosotros prohibimos es porque de eso nos mantenemos, de eso vendemos y ya sale para... Claro, para algo, ¿no? Eso sí, se venden, se come, esa es una bolita gelatinoso, es una alga. Sí, demasiado lo buscan. Ahorita sí hay. Sí hay. Ah, sí tiene, porque en mi tierra solo en invierno, cuando llueve, después de llover, en marzo, en eso sí hay bastante. En la laguna no seca, pero Ah, acá todo sí, pero para arriba donde se secan, pues. Tienes razón. Acá toda tu vida viviendo, trabajando, cuidando animalitos, ¿no? Ahí tienes ovejas. Acá, ¿cómo se dice? Osha. No, ovejas también. Ovejas dice, ¿no? Guachitos, ovejas, ya. Guachitos o pachitos. Guachos. Ah, guachito, ¿no? A los, sí. Por mi tierra se conoce como pachos. Y también vacas, ¿no? ¿Cómo se dice? Vaca, vaca. Vaca, le dicen, sí. Ah, vaca. ¿Qué más acá hay animalitos? Vacas, Ovejas, sí. chanchitos. Chanchito también, ¿eh? Sí, ¿no? He visto más allá pollos, gallinitas, ajá. Ya he tenido hasta patos, pero lo he vendido ya. Justo iba a preguntarte, quizás tus bisabuelos o abuelos te habrán contado más antes, este habrá sido por el glaciar o un nevado. Yo todavía cuando recuerdo de mis 8 o 10 años ha nevado, todavía. Ahora como 5 años que no neva ya. No hay nieve. Pero en invierno siempre neva, pero no neva como antes. Antes nevaba hasta acá, por eso antes no sembraba nada acá. Claro, cuando... Antes no sembraba ni una planta de papa, oiga, ni un palo. Porque el hielo, que era la nevada, lo acababa. Pues. Que antes lo que era es ganadería. Mi abuelito en esos tiempos criaba ganado. Ah, Tenía hasta 1000 guachos. Y yo también, nosotros hemos criado ganado, lo que nosotros de acá nos fuimos por un problema que hubo de la... Quisieron quitar el terreno de la empresa. El terreno de la laguna, lo que es para abajo, todo es de la empresa. Acá terrenitos que nos vendimos nosotros, son para allá y aquí el terreno de para allá. Después todo está vendido. así es la vida del campo, ajá. No es fácil, ¿no? Ajá, ¿tú crees que llueve más tarde? Me parece que está, mira, nube oscura. Se va a llover. Sí, no, más tarde, ¿no? Porque ya me está avisando que esa nube oscura se está juntándose. También me comentabas del camino Inca, ¿no? Este de camino Inca, lo que está yendo. ¿Para dónde está yendo? Es camino Inca, se va, dicen, hasta el Cusco. Cusco, Sí. viene de Cajamarca. Sí, no sé, oiga, porque este camino viene desde Marca Guamachuco. Sí, no, está subiendo, ¿no? Viene de Cajamarca, dice, según viene en túnel, dicen hasta Marca Guamachuco. Ya. Y viene así. Sí, justo estaba bien, está subiendo el camino. Sí, se va para allá. Sí, pero más antes se notaba más clarito. Las empedradas, escalinatas. O sea, está empedrado. Sí, pero ya no se nota porque con el pasar del año... Han venido, los de Lima han venido, de la ejecutora han venido, ahora 2 meses que han venido. Ya. Están poniendo en valor el camino. Ah, sí, pero falta limpiar o hacer mantenimiento, ¿no? Construir todavía, pero no sé cuánto tiempo demorará esto. Sí, pero como ya he notado, se está cubierto... Allá a pie de la peña, lo que no hay mucho gualte, por ahí se denota las... más arriba se nota más claro. Y para los de allá se... Porque ahí... Que el cerro sube. Ya por ahí sí, ¿no? Nota las gradas, sí. Sí, ¿no? Debe estar bonito las gradas, ¿no? Y la escalerilla, por ejemplo, por ahí también es subir el camino, ya sube por medio de cerros. Es como una escalera. Interesante, ¿no? Gradas o escaleras, ¿no? Sí, por eso ahí dicen la escalerilla. Escalería se conoce acá. No, yo conozco como escalera o gradas. Interesante, ¿no? Pero tú ahora has recorrido más allá de esta. Este camino me he ido hasta Casablanca. Sí, más atrás hay más pueblos llamados Casablanca. No, demasiado, para allá. Se llama, ¿cómo se puede decir? Tambitos, redonditos, no sé si se da cuenta. Hay unas casas redonditas, son tambitos. Eso es como un alojamiento para pasar de día o noche tranquilo, ¿no? Hay unas casitas, ¿no? Sí. Como de paso a hacer caminatas por acá, ¿no? Hacer trekking, ¿no? Pero hay gente que viene.
Sí, siempre viene. Sí, ¿no? Sí, antes no venía mucho, hoy sí viene. Los domingos, sábados viene. Claro, con fin de semana viene, entonces falta difundir más esta zona y venga más visitantes, ¿no? Más gente, ¿no? Oh, sí, oye, nosotros lo que nos falta es el dinero y después. Más referencia de que este es el pico más alto de tu territorio, ¿no? Del departamento de La Libertad. O sea, la montaña más alta de esta sería 4.700 metros, ¿no? Sí, será porque. Ajá, así está a esa altura. Sí, sí, parece que, mira, está llegando más neblina. Sí, va a llover. Y de acá un poco, ya estamos en septiembre, octubre, noviembre, diciembre, ¿qué tal está por acá? ¿Completamente cubierto de neblina? No, o sea, acá el tiempo es variable. Por ejemplo, el año pasado en este tiempo, sí, verano todavía. ¿Sí? No sé este año, pero ¿por qué está así? Porque este año, el año pasado. Pero es por la luna, después va a levantar. Es raro, ¿no? Sí, es para cuando llueve así, porque ya está por pasar la luna. El aguacero, pues. Ah, y enero, febrero, marzo. Enero, febrero, marzo sí llueve. A full aguacero, full lluvia. Sí, o sea, llueve de rato en rato, de rato en rato, sí, pero parejito. Pues. O sea, arriba hay una cueva. Sí, donde se escapó Leoncio Prado cuando en los tiempos de la guerra. Esta arribita es cueva. Leoncio Prado. El coronel Leoncio Prado, Ya. acá se refugió cuando estaba herido. Ah, se refugió en la cueva. ¿Y a qué parte de la cueva? Fueron a llevar a los chilenos, pues. Ya. Esta arribita en aquella que parece aquí un puntito blanco, ve el piecito, ahí está. Ah, por ahí nomás está. ¿Y a qué parte o a qué distancia están las pinturas? Las pinturas están para la de allá, dirección de esta puntita que se ve aquí de la nube para acá abajo, hay una Ya. puntita, ve, para atrás. Sí, sí. ¿Qué se nota más o menos? ¿Animales? ¿Pinturas de...? Ay, que tengo unas fotitos que me... Ah, sí llegaste, ¿no? Sí, ahí con un señor de la universidad, don Pepe More. Hay monitos, hay distintos animalitos ahí. Sí. Hay otra vez. Ah, son varias pinturas, ¿no? Sí. Ah, interesante para llegar al lugar, ¿no? ¿Qué tiempo está acá caminando? De tu aldea, ¿qué tiempo está más o menos para llegar a las pinturas? Ahorita está, ¿Media? una hora será. Ah, una hora caminando. caminata. Sí, sí, sí. Sí. Me guío con la caminata del Inca, ¿no? O sea, el camino del Inca, ¿no? Pero también el Inca está para arriba, hay una peña. Me está viendo también porque siempre gente mal han ido. Y acá lo han sacado, por ejemplo, las dibujos. ¿Ve? Ah, lo han dañado los dibujos. Y por eso ahorita le están poniendo vigilancia más claro. Claro, tiene mucha responsabilidad. Hay gente que visita sin dañar los restos, ¿no? Leoncio Prado ya estado, en la peñita ha estado dibujado ahí. Ujú. No sé que en esos tiempos cómo lo dejaron ahí. Y lo han sacado, la mitad del dibujo lo han sacado. Y justo preguntarte de esto. ¿Cómo se conoce? Acá lo conocemos por poro. Poro. Sí. Y eso es con... A ver, no tengo mucha idea. Es más o menos para qué es. Para echar bolo. Bolo. Sí. Y dentro de ese... El cal. Sal. Cal. Cal es sal. No. Es diferente. Es diferente la cal. Usted no sé si has visto cuando pela un mote. Ya. Ya es la cal. Ah, o sea, harina de maíz. No es cal. Es una piedra. Es fuerte. Piedra molida. Si lo procesan, te venden. Ah, te venden procesado Queman y la piedra se vuelve así blanca. ¿Y es salada? ¿Ah? ¿Es salada? ¿Dulce? Sí, le echamos a la coca y lo endulza. Ah, y mezcla y tiene el gusto. Sí. Ah. Saca el dulce a la coca. Y también ahí te da energía, como la hoja de coca. Eso sí no conocía. No conozco mucho, pero acá.